aterrador. Así será el juicio del gran trono blanco. Un juicio tiene como objetivo comprobar que una persona cometió un delito y por lo tanto es culpable. En un juicio, la parte acusadora, que normalmente es el ministerio público, es el que trata de probar que una persona o un grupo de personas ha cometido un determinado delito o varios delitos, y en consecuencia pide la parte acusadora que esa persona o esas personas sean castigadas. El juez escucha con atención a la parte acusatoria y luego le da la opción al que cometió el delito para que se defienda por medio de su abogado defensor. Después de haber escuchado ambas partes, el juez determina el castigo de acuerdo a su justo juicio en relación a la acusación y a la defensa planteada. Hoy veremos un juicio que es aterrador, hermanos, porque es el juicio que enviará a los pecadores al castigo eterno y a la separación definitiva de Dios. Esta es la prédica número 61 de la serie de Apocalipsis que estamos estudiando en la Iglesia Bíblica de Guatemala, y nos corresponde leer nuestro pasaje de estudio que se encuentra en Apocalipsis 20 del 11 al 15. Leamos. Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Este pasaje es muy serio, hermanos, es muy trágico, es muy desalentador para aquellos que han negado la fe en Jesucristo, pues tendrán que estar en pie delante de la presencia del alto tribunal de los cielos que jamás se ha conocido aquí en la tierra. Hoy tenemos varios abogados aquí en el culto. Nuestro hermano licenciado Natareno, nuestro hermano licenciado José María. Tenemos varios abogados acá entre todos, estudiantes de abogado también, ¿no? Las hermanas Dubón, etcétera. Abogados ya que solo les falta pues obviamente el título, pero ya concluyeron la carrera. Y todos ustedes saben que estar delante de un juez, en un juzgado, en un juicio, es lo más terrible que hay cuando el juicio es de carácter penal, porque del juez sale la determinación de qué va a pasar con la vida de esa persona que está acusada. Puede quedar en libertad si presenta buena defensa, o puede ir a la cárcel por 20, 30, 40, 50 años. Pero aquí, hermanos, este es un juicio en donde el juez no es ningún juez terrenal. Este juez es nuestro Dios todopoderoso, que se sentará en el gran trono blanco, y todas las personas tendrán que comparecer ante él en ese terrible juicio. El juez será nuestro Dios, y lamentablemente para esas personas que comparecerán, para ellas no habrá un abogado defensor. Nosotros tenemos un abogado defensor. Nosotros tenemos al abogado que es Jesucristo. Él es nuestro abogado defensor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Si yo me enfrentara a un juicio, lo he puesto siempre de ejemplo. Si yo me enfrentara a un juicio, que espero en Dios nunca enfrentarme, yo llamaría a mis hermanos en la fe que son abogados y amigos míos, ¿no? Y mi hermano Gerson, y mi hermano José María, mi hermano Natareno, las hermanas Dubón, todos los abogados yo los llamaría, y me sentiría tranquilo porque hay abogados defensores, no solamente hermanos en Cristo, sino amigos míos. Y en ese juicio yo me siento tranquilo, porque el abogado mío se llama Jesucristo. Él murió para salvarme en la cruz, y también a ti. Tienes que estar seguro y tranquilo de enfrentar el gran trono blanco.
Vamos a entrar de lleno al pasaje de estudio. Vamos, Apocalipsis 20:11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Hermanos, Juan comienza describiendo una escena que causa impresión. Imagínense, Juan comienza describiendo al juez, al Rey de Reyes, al Dios Padre eterno, en ese trono blanco y sublime. Ese trono de por sí es grande, pero lo hace más grande el hecho de que allí en el trono esté la presencia del juez, de nuestro Dios Todopoderoso. Él estaba sentado en el trono, dice Juan, y notemos también en el texto leído, dice que Él estaba allí con su majestuosa presencia, y cuando esa presencia se dejó ver, la tierra huyó. El cielo, la atmósfera que conocemos como cielo nosotros, huyó de su lugar. La tierra ya no estaba más, dice Juan. Ya no estaba el cielo más, sino que ahora está a la vista ese inmenso trono blanco y el que estaba sentado ahí. ¿Qué significa esa frase que no se encontró lugar para la tierra ni para el cielo, hermanos? Bueno, simplemente significa que después de la batalla de Armagedón, la cual ya estudiamos el domingo hace 15 días, la tierra y el cielo que conocemos, esta atmósfera como cielo, serán totalmente destruidas. Así de sencillo. Eso significa, la tierra será completamente destruida. Por eso Juan dice, la tierra no existía más, el cielo no existía más. Serán totalmente aniquilados todos los elementos que hoy conocemos en esta tierra. Para corroborar lo que estoy diciendo, tenemos que ir a Apocalipsis 21:1. Y ahí vamos a ver cómo corroboramos lo que les estoy predicando. Apocalipsis 21:1 dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, ¿y qué? Y el mar no existía más. ¿Qué dice Juan en 21:1? Miren, en el texto que acabamos de leer, en 20:11, dice que la tierra huyó y el cielo huyó ante la presencia del gran trono blanco y del juez. Pero en 21:1 dice Juan, vio un cielo nuevo y vio una tierra nueva. O sea, huyeron estos elementos que hoy conocemos, pero hay una tierra nueva y un cielo nuevo que ve Juan. Hermanos, la aniquilación de esta tierra y de esta atmósfera es necesaria para dar paso a un cielo nuevo y a una tierra nueva. Por eso el texto dice que ya no existía más. ¿Por qué sucederá esto? Porque no solo el ser humano fue afectado por el pecado, sino que la tierra, estos elementos mismos y esta atmósfera también fue afectada. Toda la creación fue afectada cuando Adán permitió con Eva que el pecado entrara a la raza humana. Y aquel día el pecado entró a la raza humana por medio de Adán. Y Adán, cuando pecó, se escondió detrás de un madero, detrás de un árbol. Dios lo llamaba: Adán, Adán, ¿dónde estás? Y Adán escondido a causa del pecado. Pero años después, el segundo Adán, Cristo, se expuso delante de un madero y abrió sus brazos de amor y misericordia para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria a Dios en su casa. Amén. Sigamos nuestro pasaje de estudio, hermanos. Vamos a Apocalipsis 20, 12 y 13. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros, oigan, plural, los libros fueron abiertos. Oigan, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Analicemos estos dos versículos, hermanos. ¿Quiénes son los que van a ser juzgados delante del gran trono blanco? Juan nos da la respuesta en el pasaje. Dice: vi ¿a quién? A los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Ahora la pregunta es: ¿quiénes son esos muertos grandes y pequeños que estaban de pie ante Dios? Recordemos que aquí ya sucedió la segunda venida de Cristo. Ya los salvados estaremos para siempre con el Señor. Entonces, el juicio del gran trono blanco, ¿a qué muertos grandes y pequeños se refiere?
Sin lugar a dudas, hermanos, esos muertos grandes y pequeños que están a punto de ser juzgados son los muertos espirituales, es decir, los inconversos, aquellos que no quisieron aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador, aquellos que no se arrepintieron de sus pecados y que vivieron para agradar a su carne y no para agradar a Dios. Todos ellos resucitarán para comparecer ante el trono de Dios. Seguramente que en ese grupo inmenso de millones de personas no habrá ningún creyente, porque los creyentes ya habrán resucitado en la primera resurrección y ya estaremos reinando con Cristo. Regresemos al pasaje. Amén. Aplauda al Señor, hermano. Gloria a Dios. Aleluya. Regresemos al pasaje. Apocalipsis 20:12. Vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. En ese momento, hermanos, no habrá ninguna distinción de clase social, ni de estatus económico, ni de etnias, ni de edad, ni de nada. Todos los que no han creído en Jesucristo como el Señor y el Salvador resucitarán, pero resucitarán para ir al juicio del gran trono blanco, y posteriormente vamos a ver cuál es su castigo eterno. El pasaje indica que todos esos muertos están de pie ante el gran trono blanco. Eso indica que están a punto de escuchar una sentencia definitiva que les atormentará por la eternidad. En este tiempo que vivimos, Satanás se ha encargado de engañar a la gente, hermanos. Muchos se han visto engañados por el enemigo de nuestras almas, y por eso es que viven en sus delitos y pecados. Muchos están engañados porque piensan incluso que no hay Dios. Están tan engañados que piensan que por sus diversas filosofías y por el ateísmo mismo pueden vivir como se les da la gana aquí en la tierra, tratando de hacer lo que quieran hacer. Lamentablemente, todas esas personas están engañadas por Satanás, pero llegará el día en que todos ellos tendrán que comparecer ante el gran trono blanco de nuestro Dios. Mucha gente hoy vive como se le da la gana, sin percatarse que pronto será el final de su vida en esta tierra. Hermanos, no pienses que para esto falta mucho, porque para el final de tu vida puede faltar muy poco. La vida se te puede ir en un segundo. La vida se puede ir en un instante. Así que hoy es el día de ponerte a cuentas con el Señor. Hermanos, ese juicio será espantoso. La gente hoy vive como se le da la gana, sin percatarse de sus delitos y pecados. La gente piensa que el fin no está cerca, pero cuando se enfrentan al final de su vida, ahí será el lloro y el crujir de dientes por la eternidad. Muchos hoy se preocupan por hacer posesiones en la tierra, y de muchos púlpitos se predica de la tierra, y de muchos púlpitos se habla solo de que serás millonario, serás bendecido y prosperado y tendrás casas, carros y todo lo demás. ¿Y de qué te sirve? ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 48. Ya no me queda mucho. Si la Biblia dice que la vida del hombre son 70 años, el Salmo 90, y los más robustos 80, ¿cuánto me queda? Pues nada, ya me pasé de la mitad. Entonces, ¿de qué me sirve testarudamente tratar de hacer millones y casas y carros aquí, si allá voy a estar por trillones y trillones y trillones de años? Lo que me interesa es cómo vivir allá. Lo de aquí Dios me lo resuelve. Hermanos, tengo 48, nunca he dejado de comer. He tenido hasta para comer 6 tiempos diarios si yo quisiera. De verdad que a veces regreso el domingo y me dice mi esposa: mira, estos tamalitos nos dio el hermano tal, mira, este pan lo mandó la hermana fulana. Yo digo: wow, tenemos para comer 3 días seguidos después del domingo. Hermanos, no te preocupes tanto por la vida en la tierra, hombre. Deja la vida en la tierra en las manos de Dios. Haz tus negocios, sé diligente, estudia tu carrera profesional, tu empleo, todo hazlo.
pero preocúpate por la vida en el cielo, preocúpate por dejar el pecado, preocúpate por vivir en santidad, porque ahí es a donde vas el resto de la eternidad. No es aquí. ¿Se recuerdan del diluvio? Fue un justo juicio de Dios por la maldad de la humanidad de aquella época. ¿Se recuerdan de la Torre de Babel? Fue otro justo juicio de Dios que confundió el lenguaje de los constructores para que no fueran semejantes a Dios como ellos querían al tratar de construir la Torre de Babel. Querían llegar hasta el cielo. ¿Se recuerdan de la destrucción de Sodoma y Gomorra? Fue otro juicio de Dios por la maldad del ser humano de dejar por un lado el propósito natural de la vida y amar más el pecado que cualquier otra cosa. ¿Se recuerdan de las plagas sobre Egipto? Fue otro juicio de Dios para castigar al faraón y a los egipcios a causa de que hacían tanto daño en contra del pueblo de Israel. Todos hemos leído esos juicios en la Biblia y todos recordamos esos juicios. Pero ahora este juicio del gran trono blanco es aterrador. Ninguno se compara con él. Y todos tendrán que comparecer, los que no han creído en Cristo, delante del juez justo. El juicio del gran trono blanco es distinto porque tiene la cualidad y el fin final de enviar a las personas al castigo eterno. A veces nosotros pensamos: pastor, ¿por qué si Dios es justo no castiga a los que hacen mal? ¿Por qué si Dios es amor permite tanta maldad que prolifera en el planeta? Hermanos, Dios no es que no sea amor, Dios no es que no sea justo. ¿Saben qué pasa? La respuesta la tenemos en la Biblia. Dios es paciente, no queriendo que esos que hacen maldad se pierdan. Para Dios fuera tan fácil a esos que hacen maldad aniquilarlos al instante, pero no lo hace. ¿Por qué? Y uno dice: pero ¿por qué no lo hace? ¿Por qué los malos no mueren? Porque es paciente, esperando que esos malos se arrepientan. ¿Te recuerdas que tú eras malo también? ¿Recuerdas cuando andabas en tus delitos y pecados? ¿Recuerdas cuando andabas preso del alcohol, de las drogas, del cigarrillo? ¿Recuerdas cuando andabas preso con esa otra mujer, con ese otro hombre? ¿Recuerdas cómo Dios fue paciente contigo y no te aniquiló? Y por esa paciencia tú estás hoy aquí y te trajo a su casa y estás renovado en Cristo. ¿Recuerdas eso? ¡Wow! Gloria a Dios. Cuando yo miro vidas como hermano Gerson querido, que está aquí con su esposa amada, yo veo vidas transformadas por Dios, vidas de gente que ha venido a aceptar a Cristo aquí y hoy están transformados. Cuando veo la vida de hermano Carlos, de hermana Lesbia, yo digo: wow, lo que Dios hace es maravilloso, porque cambia la vida del ser humano desde adentro para afuera. Amar a Dios es lo mejor que hay, hermanos. Si tú no amas a Dios de corazón, hoy es el momento. Pastor, pero ¿cómo sé si lo amo? Es bien fácil, querido, es bien fácil. Si amas a Dios, obedeces este libro. El que me ama, mi palabra guarda, dice Cristo. El que me ama me obedece. Así que si tú quieres saber si amas a Dios, solo pregúntate: ¿estoy obedeciendo la palabra de Dios? Si la respuesta es sí, entonces amas a Dios. Y Él no solo es tu Salvador, sino que es tu Señor. ¿Qué quiere decir Señor? Que gobierna tu vida. Vamos a 2 Pedro 3, 9 y 10 para corroborar lo que estoy diciendo de la tardanza del juicio de Dios. 2 Pedro 3, 9 y 10. El Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. De nuevo, esta porción que acabamos de leer en la segunda carta de Pedro 3 nos habla de que Dios es paciente, pero nos habla que la tierra será aniquilada. ¿Se dan cuenta, hermanos? Dios no es injusto. Si Dios fuera como tú quieres que fuera, que aniquilara a los malos al instante, tú y yo no estaríamos aquí. Si en esta pantalla nuestros hermanos queridos Ortega pusieran
los pecados de André Carías, yo ya no vendría aquí con ustedes a dar la cara, porque yo he sido un vil pecador miserable. Yo no merezco estar aquí. Yo no merezco ser el pastor de esta iglesia, porque he pecado tanto que si mis pecados fueran puestos ahí, yo no sé dónde metería mi rostro de vergüenza. Y te aseguro que si tus pecados los pusiéramos aquí, tú ya no vienes. Tú sales de la iglesia y dices: no, yo ya no vengo, yo no quiero que se den cuenta cómo era yo. Pero Dios tuvo misericordia de ti y de mí. Aleluya, gloria a Dios. Por eso es que le predicamos, hermano. Por eso es que le amamos a Él. Por eso es que los chicos de la alabanza, 4 grupos de alabanza tenemos en la iglesia. Por eso es que ensayan. Por eso es que los de televisión vienen y ponen sus cámaras. Los de multimedia calibran todo. Los servidores vienen a servir bajo el sol. Por eso es que todos los chicos y chicas y hermanos que servimos lo hacemos porque amamos a Dios y decimos: no, ¿cómo voy a ser tan malo de alejarme de Dios? Si tú has estado lejos de Dios, hermanos, hoy es el día de regresar a la presencia de Dios y decirle: perdóname, he estado lejos de ti, yo quiero volver a tus caminos. Versículo 10 que acabamos de leer en 2 Pedro 3:10, nos damos cuenta que Dios tendrá un momento en que la paciencia de Él llegará a su final, y llegará el día terrible en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Aquí se confirma, hermanos, que todo esto dejará de ser. Ahora nosotros miramos con desagrado que muchos hombres malvados tienen el poder, que muchos hombres malvados tienen bienestar, que muchos hombres malvados tienen riqueza, que muchos hombres malvados tienen bienes materiales, y decimos: ¿por qué los creyentes no? Tal parece que la justicia divina no es justa, pero sí que lo es, porque para esos malvados son apenas 70 u 80 años aquí en la tierra, pero nosotros disfrutaremos por la eternidad, por siempre y para siempre, en la presencia del Cordero de Dios, de aquel que murió en la cruz para salvarnos. Yo no sé cuál será tu reacción cuando veas a Cristo. ¿Te imaginas tú entrar al cielo, ver a tus seres queridos, amados, que ya partieron antes para estar allá? A tu papá, a tu mami, en el caso mío, a mi hermano que también partió con el Señor hace muchos años. ¿Cuál será la reacción de ver a los queridos hermanos de la iglesia? De ver de nuevo a mi tío Juanito, que se paraba aquí con este micrófono a platicarnos. ¿Cuál será la reacción de ver a esos seres amados junto a Cristo? Caerás de rodillas, te aseguro, delante de Cristo, y le abrazarás y le dirás: gracias por salvarme. Sabes, tú no vales nada, yo no valgo nada. Un perro, un gato, un conejo, un pájaro sabe sobrevivir más que tú y yo. Los seres humanos nos morimos en la calle, a la intemperie, 7 días sin comida y sin agua nos morimos. Los perros no, los perros andan. El reino animal irracional es más fuerte que nosotros. Nosotros no, somos como una pequeña burbuja de espuma. Hoy estamos y mañana no. Nuestra única fuerza no procede de nosotros, procede de Dios. Él es el poderoso, Él es el Rey. Escuchen, hermanos, estamos llegando al final. Vamos a Apocalipsis 20:12. Apocalipsis 20:12 dice que los libros fueron abiertos. ¿Eso qué quiere decir, hermanos? Quiere decir que hay en el cielo libros, y fueron juzgados, dice, los muertos por las cosas que estaban escritas en esos libros, según sus obras. Hermano, presta atención acá. Todo lo que tú haces, lo que has hecho, lo que haces y lo que harás en la tierra, todo está anotado
en los libros. Todo. Y seremos juzgados, dice, en estos libros según las obras. Todo está anotado. Los pecados que tú has cometido y que yo he cometido están anotados en un libro. Pero lo bueno es que cuando venimos a Cristo y pedimos perdón, Él borra nuestros pecados y lanza nuestros pecados al fondo del mar y no se acuerda más de ellos, y estamos libres y limpios por la sangre del Cordero de Dios. Gloria a Dios. Hermanos, miremos Apocalipsis 3:5, por favor. Ay, hermanos, este texto es uno de mis favoritos. Yo le pido a Dios llegar así al final. Dice: el que venciere será vestido con vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Pregunta final: ¿en cuál libro deseas estar tú? ¿En el libro que se va a abrir en el juicio del gran trono blanco, donde se va a juzgar a cada uno según sus obras, o en el libro de la vida del Cordero? Yo quiero estar en el libro de la vida del Cordero. Eso es lo que yo quiero. Y yo, cada vez que fallo delante de Dios, con mis pensamientos, con mis palabras, con mis hechos, con mis actitudes, quizá en el tránsito se me pone alguien adelante y yo fallo con mis pensamientos, queriendo poner el carro encima o haciéndolo. Yo le digo: Señor, yo quiero estar bien delante de ti. Yo no quiero que mi nombre no aparezca en el libro de la vida del Cordero. Yo quiero que cuando el libro sea abierto, como yo soy Carías y va por el alfabeto, yo voy a estar ahí expectante. A, B y C, Carías. Yo quiero escuchar mi nombre. Yo no es porque yo lo merezca, es porque Cristo murió por mí y yo viví para Él, y yo quiero escuchar mi nombre aquel día. Gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Terminemos nuestro estudio. Vamos a Apocalipsis 20, 13 al 15. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esa es la muerte segunda. Y miren qué lamentable: el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Una vez que la muerte y el Hades, hermanos, hayan devuelto sus muertos. Ustedes sabían eso, ¿verdad? Que ya lo predicamos hace muchos domingos. La muerte no es una condición. La muerte es un ente, es un personaje. Y la muerte entregará sus muertos, y el Hades entregará sus muertos, el mar entregará sus muertos. Y cuando todos los muertos sean entregados, resucitarán todos esos muertos, pero resucitarán para condenación eterna. Esa es la segunda muerte. Después de la resurrección de ellos, morirán por segunda vez, pero eternamente. Juan 5:29 dice: y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de muerte. ¿Se dan cuenta, hermanos? Todos vamos a morir y todos vamos a resucitar. La diferencia está aquí. Después de que todos resucitemos, los que hemos creído en Cristo ya nunca volveremos a morir, y los que no creyeron volverán a morir, y esta vez eternamente. Ahora en el lago de fuego no hay ninguno. Los que han muerto sin Cristo están en el infierno. En el lago de fuego no hay ninguno. Los primeros en ocupar el lago de fuego será la muerte, el Hades, el falso profeta, el anticristo y Satanás. Y luego todos los que no se hallaron inscritos en el libro de la vida. De casualidad, ¿ya estás inscrito en el libro de la vida? Pastor, ¿cómo lo sé?
Yo quiero, pastor, pero yo no sé. ¿Cómo sabes? ¿Cristo gobierna tu vida? ¿Vives de acuerdo a la palabra de Dios o vives de acuerdo a tu carne? Gálatas 5 dice que si vivimos de acuerdo a la carne, viviremos en fornicación, adulterio, pasiones, lascivia, concupiscencia, maldades, hechicerías, herejías, toda la lista de pecados de Gálatas 5. Pero Gálatas 5 también dice que si vivimos conforme al Espíritu, tendremos el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Cómo vives? Por tus frutos te conoces. ¿Por qué no cierras tus ojos? Acércate a Dios y Él se acercará a ti. Te invitamos a conectarte con la palabra de Dios todos los días, a través de este canal, en esta red social. Si vives en Guatemala, te esperamos en nuestras reuniones semanales. Iglesia Bíblica de Guatemala. Predicamos la verdad de las Escrituras.